Mi nombre es Anabel Pineda Pacheco, estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Laboral y curso la materia de Justicia Constitucional para la que presentaré mi producto integrador. Daré inicio con el tema correspondiente a la Constitución y sus leyes, teniendo en cuenta que fue con la Constitución de Cádiz que se dieron los primeros indicios de este tipo de ordenamientos. La Constitución de Apatzingán, promovida por José María Morelos y Pavón, en donde se sentaron los principios básicos de organización política en el documento llamado Sentimientos de la Nación. En esta época, la Nueva España comienza a llamarse México. En la Constitución de 1824, México se constituye como una república federal, estableciendo las normas que la regirían. La Constitución de 1857 es conformada después de la Revolución de Ayutla. La Constitución vigente de 1910 está compuesta por dos partes, una dogmática con los primeros 29 artículos y una orgánica que detalla la estructura, funcionamiento y facultades de los poderes federales y locales. El segundo tema de relevancia consta de los derechos fundamentales. Se nos habla de la Creación Nacional de Derechos Humanos, en donde se priorizó la protección de este tipo de derechos y su defensa. Estos se dedican a investigar casos de tortura, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos o degradantes, cateos y visitas domiciliarias ilegales, complicidades ilícitas de autoridades, corrupción e impunidad, en vinculación con la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de una universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Otro aspecto relevante es el referente a las problemáticas que impiden el desarrollo del México actual, en donde encontramos algunos como abusos de autoridad hacia los pueblos indígenas. Aquí, a pesar de que los pueblos indígenas están protegidos por el artículo 2 constitucional, algunos sectores de la población en el país los hacen víctimas de discriminación. La educación. En México no se cuenta con el nivel educativo que debería. En 2016, solo un poco más de la mitad de la población en el país contaba con educación secundaria. Otra problemática es el desconocimiento de la existencia de asociaciones civiles y por lo tanto la falta de impulsos, en donde encontramos que las autoridades federales no aportan recursos o les deducen de impuestos. Existe escaso apoyo nacional, por lo que sus proyectos no se llevan a cabo o avanzan muy lento, debido a que no cuentan con apoyo en el país, haciendo que sean financiadas por fundaciones extranjeras y cooperación internacional. Los donativos encubiertos. El gobierno puede donar a estas asociaciones, sin embargo, usualmente los recursos se otorgan por conveniencia política. La corrupción. En México, la regulación de las instituciones parece estar diseñada para que la corrupción quede impune, encontrando que tanto los órganos internos de control y contralorías internas no garanticen el combate a la corrupción. Actitudes de los mexicanos. La visión de la ciudadanía es pesimista, debido a situaciones de pobreza, corrupción, educación y empleo, ya que consideran que la situación es mala y en un futuro empeorará. Otro punto es con respecto a instituciones de la Administración de Justicia, en donde pudimos ver que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano de justicia y el máximo tribunal de la Constitución, ya que funge como representante principal del Poder Judicial en el país. El Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de vigilar todos los asuntos del Poder Judicial, tanto de administración como de carrera judicial y disciplina. Funciona de dos formas, en pleno o en comisiones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Los tribunales de circuito. Se pueden encontrar en dos tipos de circuito, unitarios o colegiados, dependiendo si son uno o varios los magistrados. Los juzgados de distrito constituyen la primera instancia de poder judicial. Su competencia fundamental es de dos tipos: los juicios de amparo, promovidos contra autoridades administrativas o contra una ley, y los juicios federales, que conocen de juicios de asuntos de entidades. Estos están organizados conforme a la Constitución. Otro cuerpo jurisdiccional. Aquí encontramos tribunales laborales, tribunales de lo contencioso administrativo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales y los tribunales agrarios. Finalmente hablaremos de la justicia administrativa vigente, en donde nos hablan de la responsabilidad del Estado, que se da cuando una persona física o moral sufre un daño causado directamente por el Estado y debe ser indemnizada por este. Las leyes de procedimiento administrativo, en donde un ente competente y dotado de jurisdicción emite resolución sobre un acto administrativo, a lo que se le llama sentencia.
que es una herramienta para recabar los hechos relevantes y los fundamentos jurídicos de una situación con el fin de tomar una decisión justa y equitativa, y la jurisdicción administrativa, que se habla de la competencia para conocer y resolver las controversias suscitadas entre la administración pública y los particulares en materia administrativa. Gracias.